hablamos también que la gerontología abarcaba pues una situación o aspectos holísticos en el proceso de envejecimiento y partiendo como materia de estudio el ser humano, pues que importaba prácticamente los 4 aspectos básicos del estudio en el proceso de envejecimiento. ¿Cuáles eran los cambios biológicos? Es decir, los cambios internos, los cambios celulares, los cambios metabólicos. ¿Cuáles eran también los cambios sociales, los cambios psicológicos y el aspecto externo? Es decir, las 4 esferas para abordaje del proceso de envejecimiento. También para abordar este estudio o esta situación integral, hablamos que la gerontología se divide en 4 ramas, que es la gerontología social, la psicogeriatría, la geriatría, y hablamos también sobre biología del envejecimiento, la cual pues es una rama de la gerontología que estudia el proceso de envejecimiento como tal. Hablamos también quienes decidieron llamarle viejos o envejecidos a aquellos mayores de 60 años en países subdesarrollados y 65 años en países desarrollados. Hablamos que hubo una asamblea mundial del envejecimiento en 1974-75, en el cual llegaron a puntos claves del por qué iban a denominar viejos y a partir de qué edad a los seres humanos. Primero, recordarán que les dije a partir de los 60 o 65 años de edad, porque pues es la etapa o era la etapa promedio de jubilación mundial. Acuérdense que la jubilación se mide por años trabajados o bien por edad. También otro de los factores claves, aparte del promedio mundial de jubilación, era porque a partir de esta edad se empezaban a ver cambios fisiológicos, los cuales daban ciertas características en el comportamiento del metabolismo y de aparatos y sistemas en los viejos. También decidieron que independientemente del proceso mundial de jubilación, que independientemente de los cambios propios del envejecimiento en el cuerpo humano, una de las etapas claves por la cual era porque en aquel momento pues era el promedio mundial prácticamente también de mortalidad. Aunque bueno, eso es muy disparado, ¿no? Porque el promedio de vida dependiendo de las características culturales, económicas del país. Hay países en Europa como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, que son los Países Bajos, que aquí se les denomina, que el promedio prácticamente de mortalidad es a los 80, 85 años. Por ejemplo, en el Japón, en Asia, el promedio prácticamente de mortalidad oscila entre 85 y 90 años de edad, es muy alta. Pero tras esto es una cultura, un proceso de cuidados en el proceso de envejecimiento. Entonces, era prácticamente el por qué íbamos a llamarlos viejos a partir de esa edad. También hablamos de cuáles eran las necesidades básicas del envejecimiento, es decir, cómo nos gustaría a nosotros llegar a ser viejos. Evidentemente hablamos de que era una verdadera tontería el echar a menos o menospreciar el proceso de envejecimiento y llegar a ese proceso, porque estamos hablando de 25 años o 30 años de vida, es decir, si después de los 60 años estamos viejos, pues, y el promedio de vida en México en hombres es de 78, 79, 80 años, pues imagínense, podemos vivir fabulosamente 20, 25 años más de nuestra vida, obviamente teniendo características para poder disfrutar ese proceso. De lo contrario, lejos de disfrutarlo, lejos de ser independientes para actividades básicas de la vida diaria, pues nos convertimos en una carga y tenemos que depender de terceras personas, ya no para hacer actividades más elaboradas, sino para hacer actividades básicas de la vida diaria. Entonces, hablamos que
hay que tener cubierto el aspecto económico, hay que tener cubierto el aspecto en salud, es decir, llegar a ser viejo, pero viejos sanos, que también hablamos que no se da por obra del Espíritu Santo, es decir, tenemos que empezar a nosotros a reformularnos nuestro estado de salud con disciplina. Recuerden que somos lo que comemos y que las enfermedades crónicas degenerativas prácticamente se dan por la mala calidad de vida, por la mala calidad de la alimentación, se da prácticamente por el apego a algunas adicciones que se convierten en síndromes metabólicos y posteriormente una lleva a la otra, diabetes, hipertensión arterial y posteriormente complicaciones crónicas. Entonces, aparte del aspecto económico, aparte del aspecto salud, tenemos que también tener la integración social y la red de apoyo familiar. Si nosotros contamos con esas 4 necesidades básicas en el envejecimiento, que obviamente no es por arte de decreto, ¿verdad? Sino que son cosas que tenemos que ir trabajando poco a poco, edades por edades, para poder lograr que cuando lleguemos a los 60, 65 años, lleguemos en las mejores condiciones de salud, con una situación económica que nos permita una vida digna, no rica, sino una vida digna, y también, por supuesto, tener una familia que nos acompañe en este proceso en la medida de las posibilidades, y no solo estar en casa, sino salir a tener actividades sociales como son actividades religiosas, actividades de viaje, actividades culturales, actividades de amistad, es decir, es una infinidad de cosas que tenemos que hacer. También hablamos sobre el promedio de vida en México. Hablamos que la mujer prácticamente vive hasta los 75, 78 años de edad. El hombre, su promedio de vida es a los 75 años. Y nos hicimos esa pregunta, bueno, ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? Y yo les dije que esa es una tendencia y una estadística también mundial. Y llegamos a la conclusión o a los estudios que la mujer biopsicosocialmente es más fuerte, se adapta a aspectos sociales, aspectos biológicos, en los cuales si su pareja de toda la vida, de 40, 50 años casado, fallece antes que ella, independientemente del dolor que pueda sentir y lo va a superar gradualmente, pues adopta ciertos estilos de vida con sus hijos, con sus amigas, con sus nietos, el cual les permite tener cierta distracción social, cierta distracción mental, cierta distracción familiar que le permite conllevar la vida, ¿de acuerdo? Y también hablamos de que los promedios de edades era muy importante. Hablamos que es muy importante, por ejemplo, concientizar la calidad de vida y los años de vida en el envejecimiento. Si la edad de la infancia es de 0 a los 15 años, la adolescencia de los 16 a los 25, 9, 8 años, adulto joven de los 26 a los 50, 25 años, y el envejecimiento de 60, 80 años, señores, que estamos hablando de 20, y por qué no hasta 85, 25 años, bien vale la pena luchar por tener un envejecimiento digno y de buena calidad y aprovechar muchas cosas de las cuales nos privamos por infinidad de cosas en el proceso de adulto joven. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Algún comentario hasta acá? No, no, doctor. No, doctor. No, doctor, todo bien. Ok, ahora quisiera enfocarme un poquito a decirles que tenemos que denostar también cierto proceso de envejecimiento. Si ustedes buscan la definición en Internet de qué es el envejecimiento, muy seguramente van a ver que las definiciones del envejecimiento pues no son muy atractivas. Algunas hablan de que el proceso de envejecimiento no es más que un deterioro biológico, un deterioro físico, como consecuencia del proceso del envejecimiento, la consecuencia del proceso del envejecimiento en los seres humanos, que lleva incluso a una decrepitud,
a una enfermedad y a tener cierta privación de las actividades más elaboradas de la vida diaria, o incluso si llegamos a un envejecimiento con enfermedad, pues prácticamente a una limitación para actividades básicas de la vida diaria. Entonces, si alguien nos lee ese tipo de definición, pues la verdad dices, carajo, ¿quién quiere llegar a ser viejo, no? Pero bueno, aquí lo importante es que consideren que es una envejecimiento, es una definición práctica, es una definición real, pero es una definición que tenemos que aceptar, pero aparte tenemos que provocar para que en ese proceso de envejecimiento sea lo mejor posible para nosotros. ¿A qué es lo que quiero llegar? Quiero decirles que aunque el proceso de envejecimiento se da en todos los seres humanos, la forma en que envejecemos cada uno de nosotros es diferente. Y eso va a depender de nuestro estilo de vida. Es decir, uno puede elegir cómo quiero envejecer. Y para eso vamos a identificar 4 tipos de envejecimiento. Vamos a identificar, por ejemplo, el envejecimiento exitoso. ¿A qué le llamamos el envejecimiento exitoso? El envejecimiento exitoso le llamamos a aquellas personas que pasan los 60 años de edad y que durante todo su proceso de vida no traen consigo enfermedades crónicas degenerativas o algún otro tipo de enfermedad que pongan en riesgo la calidad o la vida cuando se es viejo. Es decir, son personas que han logrado llegar exitosamente a ser viejos sin tener una carga patológica previa. Y esto es importante porque son personas que seguramente van a ser más longevos, es decir, van a vivir más años que el promedio. Yo les decía que dentro de las edades del proceso de envejecimiento, también hay algo que se llama edades gerontológicas. Ejemplo, le llamamos viejo joven a los que están entre 60 y 75 años de edad. Le llamamos viejos viejos entre los 76 a los 89 años de edad. Y viejos longevos los que están por arriba de los 90 años de edad. Muy seguramente ustedes, quiero pensar, tuvieron abuelo, tienen abuelos. La pregunta es, ¿cuántos años tienen sus abuelos? Se han puesto a pensar 75, 85, 89, 90 años. Y eso es importante, señores y señoritas. ¿Saben por qué? Porque, quieran o no, ustedes, todos los seres humanos tenemos el gen del envejecimiento. Y eso cuando veamos biología del envejecimiento, vamos a hablarlo con más detalles. Pero a lo que me refiero es que si ustedes tienen abuelos o abuelas que superaron los más de 80, 85 años de edad, que está por arriba del promedio de sobrevida del mexicano, quiere decir que usted tiene el gen de la longevidad insertado en su código genético. Ahora bien, ¿de qué depende que se cumpla o que lo mejoren a más años de vida? Pues va a depender de que no la rieguen. Va a depender de la calidad de vida que tengan para continuar haciendo de ese gen de la longevidad una situación que les permita vivir más años, incluso modificarlo hacia más años. Pero eso va a depender de la hora, cómo me cuido, si hago ejercicio, cuido mi alimentación, no me drogo, no fumo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de nada sirve tener el gen de la longevidad, señores, si me voy al antro, me emborracho, manejo el carro y me muero a los 27 años en un accidente automovilístico. ¿El gen de la longevidad va a evitar eso? Por supuesto que no, señores. O bien, ¿de qué va a servir ese gen de la longevidad si prácticamente soy alcohólico, tomo 2 o 3 veces, 4 veces por mes, hasta el estado de embriaguez por 10, 15, 20 años? Y a su edad, efectivamente hay resistencia física para eso y hay cierta reserva orgánica
que les permite ser imprudentes y les permite abusar de su organismo. Pero aguas, porque el cuerpo humano siempre pasa factura tarde o temprano. Todos los excesos se pagan fisiológicamente hablando de abusos al cuerpo humano. Es un solo corazón, 2 riñones, un aparato digestivo, 2 pulmones, vaya, y con los que nacen, se maduran, se desarrollan y son los únicos que van a tener. No van a poder ir a la tlapalería o al hospital y decir, cámbieme por favor los pulmones o cámbieme los riñones o denles mantenimiento porque necesitan mantenimiento preventivo. No, el organismo que ustedes tienen es el organismo con el cual van a vivir toda su vida y se van a morir. Entonces, bien vale la pena cuidarlo y saber que lo que tienen es suyo y que es lo más preciado que es la vida y tienen que cuidarlo. Aquel que no se quiere a sí mismo, aquel que no toma conciencia de lo que es y de lo que tiene, está condenado al fracaso. Entonces, esto es muy importante. Entonces, vuelvo a retomar lo que les estoy diciendo. Ese viejo exitoso es el que llega a esa situación de vejez bien. Y tal vez ustedes han oído escucharme continuamente que digo, actividades básicas de la vida diaria, actividades más elaboradas. Bueno, ¿a qué me refiero? ¿Es una medida de funcionalidad? Pues sí, porque más adelante ustedes van a comprender que al abuelo o al envejecido, nosotros como médicos tenemos que prácticamente aprender a valorarlos y los vamos a aprender a valorar funcionalmente, es decir, funcionalidad física. ¿Qué tan independiente es para hacer actividades básicas de la vida diaria? ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Comer por sí solo, vestirse por sí solo, desplazarse por sí solo, moverse por sí solo, ¿ok? Ir al baño por sí solo, bañarse por sí solo, controlar esfínteres. Vaya, algo que parece pues tan lógico, digamos, tan rutinario y tan monótono a la vida de ustedes jóvenes o alguien que es adulto joven y que aún no tiene este tipo de limitaciones, pues la verdad es que ni siquiera nos preocupa o nos ocupa esta medida de funcionalidad. Ah, pero no vaya a ser que accidentalmente alguien de ustedes se fracture, ¿verdad? Ya sea el fémur por algún accidente, e imagine estar 6 semanas enyesado sin poderse movilizar y tener que pedirle a alguien, oye, por favor, ayúdame a bañarme, ayúdame a desplazarme, no seas mala, no, ayúdame a traer la comida. Es decir, cuando estamos privados de esa independencia física, de esa funcionalidad, es cuando retomamos lo importante que es el ser independiente y poder ser y hacer las cosas física y mentalmente para hacerlo. Por eso en los abuelos, ustedes van a aprender a valorar la funcionalidad física, es decir, actividades básicas de la vida diaria. Imagínense que ustedes tienen 78 años. Van a ver a un geriatra o a un médico general egresado de la UNACH con los conocimientos geriátricos y gerontológicos para hacer pruebas de funcionalidad en los abuelos. Y lo empiezan a interrogar, lo empiezan a checar y resulta que Enrique, masculino de 74 años, desde hace 3, 4 meses ha dejado de hacer actividades funcionalmente que antes hacía. Es decir, llega el cuidador primario, que es su hija, y dice, doctor, vengo muy preocupado porque mi papá desde hace 3, 4 meses ha dejado de hacer cosas que rutinariamente hacía. Él salía de la casa, vivimos a 2 cuadras del Parque de la Marimba, sale de la casa a las 8 de la mañana, camina 3 cuadras,
regresa a tomar jugo a la casa, se baña, riega el jardín de la casa y posteriormente desayuna, lee el periódico, duerme 30, 40 minutos a las 12 del día, se para a la 1 de la tarde, ve el periódico, ve la televisión, come, sale a tomar un café con un par de amigos, eso lo hace 3, 4 veces por semana, y regresa a la casa, ve la televisión, hablamos por teléfono, a veces va a misa. Es decir, doctor, es un abuelo funcional, come por sí solo, se mueve por sí solo, se baña por sí solo, escoge su ropa, se viste sin ningún problema, pero desde hace 3, 4 meses, el cuidador primario, la persona que lo cuida y la contraté, me dice que él ha dejado hacer actividades, que ahora le cuesta trabajo pararse, lo ve más flojo, ya no quiere salir al parque, le tiene que exigir mucho y nada más da una vuelta y se sienta. Lo tengo que estimular mucho para que se bañe, no se quiere bañar, dice que le da flojera o no le interesa. Me ha dejado de comer prácticamente la mitad de lo que normalmente comía hace 3 veces. Me dice el cuidador primario que no ha estado durmiendo bien, que se despierta en las noches y en ocasiones, incluso al otro día, desconoce a su cuidador primario, a la muchacha que lo cuida, doctor, y pues tiene 7 años con ella. Le pregunta que quién es, que qué está haciendo en la casa. Ella lo trata de calmar, él se calma un poco y al paso del tiempo pasa lo normal. ¿Esto es normal, jóvenes? ¿Esto qué le llamamos viejazo? No, por supuesto que no. Dentro del proceso de envejecimiento, si alguien ha tenido o ha dejado de hacer actividades básicas de la vida diaria, que antes lo hacía, se llama desacondicionamiento y se llama síndrome de abatimiento funcional. Y tenemos que ver qué lo está provocando. No es ni Alzheimer, no es ni porque está viejo, no es nada. O sea, tenemos que saber primero qué es lo normal para poder definir qué es lo anormal. Siempre es lo que le digo a mis estudiantes de medicina, que no sé por qué tenemos la manía de aprender lo normal a raíz de lo patológico. ¿No sería más fácil conocer primero lo normal para que por deducción o lógica sepamos que si algo no funciona y hace esto, pues los síntomas va a ser esto y esto? O sea, 1 más 1 más 1, 3. Ejemplo, insuficiencia hepática. ¿Para qué sirve el hígado? ¿Cuáles son las funciones bioquímicas del hígado? ¿Cuáles son los valores normales bioquímicos? ¿Qué es un hepatocito? ¿Cómo se sintetiza la bilirrubina? ¿Cuál es la degradación del eritrocito? ¿Cuántos micromillones de túbulos tenemos en los hepatocitos para que la indirecta se convierta directa? ¿Cómo se forman los factores de coagulación? ¿Cuál es el citocromo B450 y sus 7 fases de conjugación, oxidación y deconjugación? ¿La vena aporta cuántos mililitros por minuto llega y a qué presión? Imagínense, si sabemos todo esto y de repente alguien dice, es que tiene cirrosis porque tiene hepatopatía crónica. Y si sabemos para qué sirve el hígado, muy seguramente vamos a saber cuáles van a ser los síntomas o signos de esa insuficiencia hepática crónica. Es decir, lo patológico se deduce y se entiende si se sabe primero lo normal. Como me decía un profesor, a ver, plastilinas y palitos. El riñón sirve para esto, si falla, produce esto. Entonces, es la lógica. Por eso, las bases de la medicina siempre tiene que ser, evidentemente, la anatomía, pero también la fisiología. Es fundamental para que tú puedas deducir la fisiopatología, ¿ok? Porque de repente rotamos en gastroenterología y de repente dice el gastroenterólogo, vamos a estudiar cirrosis hepática. Y en ese momento ustedes, después de 3 años de estar estudiando medicina, no tienen la menor, perdón la palabra, pinche idea para qué sirve el hígado. Y ahí
empiezan a medio a masticar para qué sirve el hígado, aprendiendo cirrosis. Es decir, ¿por qué aprender lo normal conociendo primero la normal? No, estamos al revés. Es totalmente diferente. Pero esto es práctica y en medicina nunca se deja de aprender. Entonces, vuelvo a lo mismo. En los viejos tenemos que medir la funcionalidad física, pero también la funcionalidad cognitiva y también la funcionalidad social y familiar y también la funcionalidad económica. A esta suma de funcionalidades se llama diagnóstico cuádruple dinámico. Es decir, vamos a establecer cómo se miden estas funcionalidades. ¿Ok? Entonces, no se les haga raro que yo hable de actividades básicas de la vida diaria o actividades más elaboradas. ¿Cuáles serían actividades más elaboradas de la vida diaria en viejos? A ver, un viejo no solo come, no solo se viste, no solo se baña, no solo va al baño, no solo hace pipí, popó y se limpia, o se para de la cama y se va a la sala. No, un viejo sale al cine, un viejo maneja sus estados de cuenta, una abuela, un abuelo puede asear su cuarto, puede lavar su ropa, puede controlar su chequera o su tarjeta de débito. Es decir, hay actividades básicas y también elaboradas. Conforme vaya pasando este proceso, yo les voy a enseñar cómo se mide esto, porque si algo tiene la geriatría es que ponemos datos duros, número, le ponemos un número a las cosas. Mientras menos subjetivos seamos en la medicina para evaluar, menos margen de error vamos a tener. Entonces, por eso no es raro lo que les digo de la evaluación funcional, física, cognitiva, que es la mental, la sociofamiliar y la económica. 4 funcionalidades. Y esto nos va a ayudar. Ahora bien, ese viejo, imagínense, tengo 82 años. No soy diabético, no soy hipertenso, no tengo osteoartritis degenerativa, tengo una marcha del proceso de envejecimiento normal, que luego la describiremos para ver cuál es, pero mentalmente, cognitivamente estoy bien, estoy orientado en persona, tiempo y espacio. Se me olvida una u otra cosa semanalmente, que la llave, pero luego me acordé dónde, o el dinero, pero luego me acordé dónde, pero no pasa nada. Yo manejo mi cuenta, manejo mi tarjeta, voy al Oxxo o voy al Walmart a comprar lo que necesito. Es decir, soy un abuelo funcional, soy un abuelo activo. Ese es un abuelo con envejecimiento exitoso. Y ojalá todos logremos hacerlo, pero depende de la ahorita, no cuando seamos viejos. ¿Qué otro tipo de envejecimiento hay aparte del envejecimiento exitoso? Tenemos el envejecimiento jóvenes al cual le llamamos usual. El envejecimiento usual es aquella persona que llega a ser viejo después de los 60 años de edad, pero trae consigo hipertensión o diabetes o alguna enfermedad crónica degenerativa que al pasar esa barrera del envejecimiento los trae, pero aún así son enfermedades que están controladas y enfermedades controladas que no han dado ninguna repercusión de complicación en algún órgano. Y ese abuelo, aún teniendo una enfermedad crónica que se hace viejo y es controlado, esa hipertensión o esa cardiopatía o esa osteoartrosis degenerativa o esa diabetes prácticamente está controlada y no le causa mayor problema funcional o cognitivo. Ese es el viejo usual. Es decir, aunque tenga que caminar con una andadera o con un bastón, porque tengo cierta gonartrosis grado 2 de mi rodilla, pero mi presión está controlada, pero soy independiente para actividades básicas de la vida diaria, física y mentalmente, le llamamos viejos usuales. Y de esos, pues hay muchos señores. ¿Qué otro tipo de envejecimiento podemos tener? El tercer tipo de envejecimiento es el envejecimiento patológico. Ojo, exitoso, usual y patológico. ¿En qué consiste el patológico?
Pues el patológico consiste, señores, en que llego a ser viejo, pero la sorpresa es que tengo conmigo enfermedades crónicas degenerativas y al atravesar la barrera de los 60 años, ya traigo conmigo esas complicaciones. Ese abuelo que es hipertenso desde los 30 años de edad o que es diabético desde los 32 años de edad y que al llegar a ser viejo ya tengo 15, 18, 25 años con la diabetes o a veces 10 con la hipertensión, que no me cuidé como debía haberme cuidado, que nunca supe en realidad en qué consistía la diabetes, la hipertensión, y que llego con un problema de amputación por microangiopatía, o que llego con una enfermedad renal crónica, KDOQI 3, KDOQI 4, o que llego con cierta hemiplegia faciocorporal izquierda como secuelas de un EBC, o soy una persona que empecé con una demencia degenerativa primaria o multiinfarto desde edades tempranas de 50 a los 55 años, o tengo una enfermedad neurodegenerativa, me diagnosticaron Parkinson desde los 52 años y ya tengo un Parkinson prácticamente avanzado a los 62 años. ¿Cuál es la característica de este viejo patológico? Que prácticamente es dependiente para actividades básicas de la vida diaria. Y es ahí en donde la familia tiene un reto, porque es un viejo que necesita cuidado las 24 horas del día. Y ese viejo o se queda insertado en su familia, esperando que tenga esa red de apoyo familiar para sacarlo adelante, que sería fabuloso, y apoyarlo, o termina en una residencia gerontológica, que no es que sea digamos, mala elección, sino es una de las elecciones que actualmente tenemos, una residencia gerontológica para realizar cuidados 24 horas del día y estimulación para tratar de recuperar cierto grado de funcionalidad. No va a ser una residencia gerontológica en la cual se va a guardar el abuelo como una toalla y no se mueva, no hay que quedarse sentadito, eso no, ¿de acuerdo? O bien termina en su casa con muy poco apoyo familiar o no tiene dinero para ingresar a una residencia gerontológica y es un viejo que cuando cae en este síndrome de abatimiento funcional y de dependencia, su promedio de vida es muy bajo, a muy pocos meses o años, porque generalmente se complican muy rápido y terminan muriéndose. Entonces, envejecimiento exitoso, envejecimiento usual y envejecimiento patológico. Si ustedes me preguntan, ¿puedo yo incidir en llegar o escoger qué tipo de envejecimiento quiero cursar? Por supuesto, depende totalmente de ustedes, totalmente de ustedes. Entonces, aprovechen, es una ventana de oportunidad para disfrutar muchas cosas que socialmente se pueden disfrutar siendo abuelos. ¿Qué se pueden disfrutar? Ya se han puesto a pensar, ¿qué puedo disfrutar siendo viejo, siendo abuelo? Imagínense, tu situación económica hasta cierto punto está resuelta, no necesitas mucho dinero para vivir, pero sí organización, planeación y haber ahorrado, en donde puedas pagar tu luz, puedas pagar tu gas, puedas pagar tus alimentos, puedes tener alguna persona que esté en tu casa, aparte de tu esposa, que las ayude, cierto tipo de servidumbre, y que prácticamente tú puedas estar tranquilo. Tal vez compraste algún inmueble o algunos inmuebles que lo rentaste y eso también te aporta algo más. O muy quizá, o seguramente tuviste un apoyo familiar, o la tienes, en donde sus hijos pues son exitosos laboralmente y te apoyan también con cierto dinero. Es decir, vaya, tu problema no es cómo vas a vivir, porque dignamente no te va a faltar nada. Pero también voy a disfrutar a mis nietos, quiero sacarlos a pasear, quiero llevarlos de viaje,
quiero salir a los cines, quiero salir al teatro, quiero leer un buen libro en una buena cafetería, quiero ir a comer a restaurantes. Es decir, tengo tiempo de dedicármelo a mí y no dejar de hacer ejercicio, no dejar actividades, claro, adecuadas y acopladas a tu edad, pero siempre es muy importante la actividad física. Ojo, no hay peor enemigo en el proceso de envejecimiento que no tener actividad física ni mental. La peor estupidez que tú puedes decir es, oye, fíjate que abuelito, pues ya no se mueve, yo no quisiera moverlo mucho porque se puede caer, ya está viejito, sí camina, pero medio trastabillea y me da miedo de caer. Entonces ya le dije, papá, no te pares, tú vas a estar aquí. Cualquier cosa que necesites, toca la campanita. Voy a tener 3, 4 gentes. No, es lo peor que puedes hacer, porque ese abuelo cognitiva y físicamente viene en disminución, viene perdiendo habilidades y se te va a caer por la falta de funcionalidad y actividad. Por eso, el peor enemigo del viejo es la inactividad. Siempre, y el objetivo, jóvenes, que ustedes van a tener cuando vean abuelos es medir su funcionalidad, pero mejorar su funcionalidad, obviamente con ayuda de la familia y de la red de apoyo social y familiar, esperando que los abuelos lo tengan. Si no, van a estar condenados, porque ustedes pueden decir, no, pues sí, qué padre, este es el problema, pero vaya, no tiene ni chucho que le ladre. ¿Saben qué va a pasar con ese abuelo? Va a pasar de todo, es decir, ese abuelo que le va a ir mal. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Algún comentario? Doc, una pregunta. Eh, digamos, en el caso de que nos había comentado, ¿no? Un adulto mayor que pues, usted ya nos dio los indicios, ¿no? De cuando es una madurez en perfectas condiciones, ¿no? Que es prácticamente autosuficiente. Eh, ¿Sería adecuado también dejarle seguir haciendo actividades aun cuando tiene comorbilidades? Por ejemplo, que ya ha tenido un accidente, pero que quiere seguir en actividad, o en el caso de una abuela que tenga un trastorno de piso pélvico. Es que va a depender. Acuérdate que cada persona es diferente y tú tienes que medir la funcionalidad. Cuando veamos clinimetría, que es uno de los temas importantes, tú vas a aprender cómo vas a medir la funcionalidad y efectivamente vas a predecir factores de riesgo. Y acuérdense que aquí algo que ustedes tienen que retomar es la historia clínica. Perdone que se los diga, pero a veces la historia clínica nos da una hueva terrible. Ay, padecimiento actual, antecedentes personales no patológicos, o sea, preguntar si tiene luz, si tiene agua, si tiene cuartos, si tiene servidumbre, si cuánto dinero le entra, si vive con sus hijos, si no vive con sus hijos, ay doctor, por favor, yo quiero ser doctor. Pues no, la historia clínica tiene un diseño, señores, para prueba de estúpidos. Es decir, ustedes pueden ser pésimos médicos, pero si se apegan a las preguntas organizadas que vienen en el planteamiento de la historia clínica, aunque sean pésimos médicos, esto les va a ayudar a que no sean tan malitos. Por lo menos tener la disciplina de saber el orden y cómo lo voy a preguntar. Obviamente, conforme lo vayamos experimentando, lo vayamos haciendo, nos va a entrar el chip de la historia clínica mental y automáticamente lo vamos a preguntar en el orden que a nosotros nos interesa en cuanto a la agilidad del interrogatorio. Pero ojo, ustedes tienen que aprender a preguntar. Ojo, la calidad de la pregunta va de acorde a la calidad de conocimientos que tengan. Si preguntan cosas estúpidas, ya sabrán por qué. Si preguntan cosas con un fondo de conocimiento, también ya sabrán por qué. Ahora,
La habilidad para interrogar es fundamental en el ejercicio de la medicina, como investigadores privados, pero eso se los va a dar la experiencia, el interrogar, el interrogar, el interrogar. Por eso cuando pasen a su internados jóvenes y la primera noche se avienten 5 o 7 historias clínicas con 5 o 7 ingresos, ahí van a empezar a ver y a valorar el conocimiento de la historia clínica. A partir de la historia clínica, perdón, ahí me dice qué debo de preguntar, cómo debo de organizar mi información, y una vez que tengo toda esa información, ahora sí, como estructura mental y de mi conocimiento, aparte de la exploración física, necesito que integrar síndromes y no puedo integrar diagnósticos, pero que los síndromes con un protocolo para que me lleve a ciertos diagnósticos y poder implementar la terapéutica necesaria. O si bien, si la historia clínica me conlleva diagnósticos o diagnósticos, perfecto, pero la historia clínica, la habilidad del interrogatorio es fundamental. Es tan fundamental que si ustedes no fueran médicos y quieran ser taxistas, chingado, por lo menos tienen que saber manejar. Así, el aprender a manejar es la historia clínica. Pero habilidad se va adquiriendo con el desarrollo y la práctica. ¿Sale, chavos? Aquí lo dejamos. Mañana nos conectamos y mañana entramos de lleno con biología del envejecimiento. ¿Sale? Y vamos a ver teorías del envejecimiento para que por favor vean internet, teorías del envejecimiento, y mañana, por favor, en la clase de mañana abordamos esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctor. No, doctor. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Que pasen Gracias, buenas doctor. noches. Hello, Gracias, doctor. Gracias. Gracias.